Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, senadores. Nos encontramos un tema que resulta vital para el futuro del país y que debemos de establecer de inicio, que tiene un problema severo de procedimiento y que es la opacidad con la cual se han generado estas negociaciones. La gran mayoría de los mexicanos cuyo futuro dependerá de cómo se establezca finalmente este acuerdo, no sabemos qué se negoció. En realidad, el cuarto lado probablemente estará enterado. En realidad, las grandes corporaciones estarán enteradas, aquellos grandes empresarios que negociaron el cuarto lado con las cúpulas gubernamentales. Pero la vida de millones de mexicanas y mexicanos cuya suerte estará en función de los términos negociados, pues se van enterando a cuentagotas. Nos vamos a ir enterando poco a poco de las características de este acuerdo. Incluso nos fuimos enterando que hasta eventualmente el nombre cambia. Nos fuimos enterando que incluso la composición para esta soberanía de su discusión y deliberación, la verdad es que ha tenido tramos de opacidad extraordinariamente preocupantes. Y me parece que no podemos volver a repetir los errores que se hicieron en el primer acuerdo, el primer tratado de libre comercio, donde incluso una parte importante de la sociedad mexicana se enteró porque los actores canadienses filtraron el acuerdo. Y conocimos el texto de libre comercio porque sindicatos canadienses filtraron el acuerdo. Y decían, no, es que eso rompe la negociación. Pues sí, pero eso genera una enorme desprotección y desigualdad para los trabajadores, para el pueblo de México, que no está en el cuarto lado negociando. Entonces, el primer tema que quiero subrayar es que ha sido una negociación de una enorme opacidad y que esta soberanía incluso se encuentra en una situación de tensión y desventaja porque tendremos que aprobar o rechazar todo. Dicho esto como método, y que me parece que tendría que establecer un precedente para cambiar la dinámica de las negociaciones, donde no se puede entender la boleta como un cheque en blanco para que los representantes decidan así sencillamente. Hay otros países donde este tipo de discusiones no solo están sometidas a instrumentos de participación ciudadana, sino de deliberación y debate público, porque es del orden público. Y ahí me parece que hay un tema vital que necesariamente tendría que cambiar. Hay, sí, por supuesto, ya entrando a las partes del documento, algunos mecanismos que afectan y preocupan. Este documento está esencialmente permeado de un enorme sesgo proteccionista de Estados Unidos. Hay temas que tienen que ver con la industria automotriz, hay temas que tienen que ver con la industria farmacéutica, hay temas que tienen que ver con la industria textil y con la industria siderúrgica, que tienen un enorme proteccionismo, y eso va a significar afectación a trabajadores mexicanos, al mercado mexicano y a la producción mexicana. De suyo, ahí hay una afectación muy importante. Hay algunas cosas que eventualmente pudiéramos resaltar como positivos y tiene alguna señalación de importancia. Por ejemplo, se genera presión para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores mexicanos. Es increíble que la presión para mejorar las condiciones de los trabajadores de México venga de Estados Unidos y Canadá. Perdón, compañeros, pero es un absoluto sinsentido. Eso tendría que ser una condición propia de nuestra agenda, de nuestra realidad. No, me parece absolutamente contradictorio. Bueno, lo acepto como beneficio residual, pero que mejoremos las condiciones de los trabajadores porque nos los imponen en un acuerdo global, francamente me parece un ridículo. Lo quiero así claramente establecer. Hay otros temas de opacidad que paulatinamente vamos a ir conociendo. Se ha filtrado a la opinión pública, por ejemplo, y tendremos que tener en esta soberanía absoluta certeza de eso. ¿Qué pasa con los contratos de las compañías que manejan energéticos? Se ha establecido que México no podrá contravenir. Lo vamos a saber pronto, pero hay ya un debate público sobre ese particular. Me parece muy importante, y lo subrayo, y acá habrá que darle gracias a Canadá, no a los negociadores mexicanos, que la parte de controversias, el capítulo 19, fue esencialmente defendido por ellos. Y me parece que es muy importante en términos de las negociaciones que los mecanismos de controversias con Estados Unidos en particular tengan condiciones de protección para el interés nacional. Termino, ya estamos casi sobre el tiempo. Hay un apartado
en particular que está en este tratado, que reproduce otros que no se ha cumplido, que prácticamente es dedicatoria al gobierno mexicano. Y es el apartado que tiene que ver con corrupción. Esencialmente, uno de los grandes factores que está afectando la competencia es la corrupción en el lado mexicano. Y eso genera ya incluso cómo se ha trasladado como costo de corrupción los procesos de corrupción en las distintas etapas. Y también me parece una vergüenza que sea un acuerdo el que ponga la agenda desde fuera de cómo combatir la corrupción. Más adelante, por supuesto, vamos a tener condición de revisar a detalle, pero quiero subrayar que no podemos generar un instrumento que determina de tal magnitud la vida en México a cuentagotas y en opacidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador.